Hay lugares en este mundo donde el tiempo no funciona como debería. Lugares que desafían toda lógica, toda ciencia, toda explicación racional. Y en las profundidades de Oaxaca, México, existe uno de esos lugares. Un túnel que no debería existir. Un pasaje donde las personas desaparecen en una época y reaparecen en otra, exactamente como entraron, sin envejecer, sin cambios, como si los años nunca hubieran pasado por sus cuerpos. Esto no es ficción, esto no es leyenda. Esto es lo que le sucedió a 4 exploradores que entraron en ese túnel en 1990 y salieron 35 años después, en 2025, sin haber envejecido un solo día. Bienvenidos a Ecos del Silencio. Si lo que están a punto de escuchar les inquieta tanto como a nosotros, suscríbanse al canal. Porque si descubrimos más sobre este caso, ustedes serán los primeros en saberlo. San Juan Cotzocón, un pueblo olvidado en las montañas de Oaxaca, donde las tradiciones zapotecas aún respiran en cada piedra, en cada ritual, en cada susurro del viento. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido voluntariamente, donde las casas de adobe se aferran a las laderas como si tuvieran miedo de caer al abismo. Aquí, entre la niebla perpetua que envuelve los cerros, la modernidad llegó tarde y sin convicción. En 1990, el pueblo apenas tenía electricidad 3 horas al día. Las calles eran de tierra apisonada. Los ancianos aún hablaban zapoteco entre ellos, guardando secretos que preferían no traducir al español. Y había algo más, algo de lo que no se hablaba con extraños. Una boca oscura en el Cerro del Jaguar dormido. Un túnel que los abuelos llamaban Yobechi en zapoteco. El camino que no regresa. Según los relatos locales, ese túnel había estado allí desde antes de la memoria. Algunos decían que era una antigua mina de los españoles, abandonada cuando los trabajadores empezaron a desaparecer sin dejar rastro. Otros aseguraban que era un templo subterráneo de culturas anteriores a los zapotecos, un lugar sagrado donde se realizaban rituales que abrían puertas a otros mundos. Lo único cierto era que nadie del pueblo se acercaba. Los que lo hacían contaban historias extrañas, relojes que se detenían cerca de la entrada, brújulas que giraban sin control, una sensación de ser observado desde la oscuridad y, sobre todo, el sonido. Un zumbido grave y constante que parecía venir de las entrañas mismas de la tierra, como si algo respirara ahí dentro. En marzo de 1990, llegaron a San Juan Cotzocón 4 jóvenes universitarios de la Ciudad de México, estudiantes de espeleología y geología de la UNAM, entre 23 y 28 años de edad. Venían con el propósito académico de documentar las formaciones rocosas de la región para un proyecto de investigación sobre estructuras geológicas anómalas en el sur de México. Sus nombres eran Rafael Mendoza, 28 años, el líder del grupo, experimentado en exploración de cuevas, serio y metódico. Laura Estrada, 25 años, geóloga brillante con una fascinación particular por las anomalías magnéticas. Daniel Fuentes, 23 años, el fotógrafo del equipo, siempre con una cámara Nikon colgando del cuello. Y finalmente, Patricia Vega, 26 años, antropóloga que se unió al grupo por su interés en los mitos locales relacionados con las formaciones subterráneas. Llegaron en una camioneta Ford blanca cargada con equipo, lámparas de carburo, cuerdas, mapas topográficos, brújulas, medidores de radiación, cámaras fotográficas con docenas de rollos de película y provisiones para 3 días. Se hospedaron en la única posada del pueblo, una casa de 2 pisos, regentada por doña Remedios, una mujer zapoteca de 60 años
que inmediatamente sintió un mal presentimiento cuando ellos mencionaron su interés en explorar el túnel del cerro. Les advirtió en su español entrecortado que ese lugar no era para los vivos, que ahí el tiempo se comportaba como un animal herido, impredecible y peligroso. Rafael le agradeció cortésmente, pero restó importancia a sus palabras, atribuyéndolas a supersticiones rurales. Durante 2 días, los exploradores realizaron mediciones preliminares en la zona. Laura documentó anomalías magnéticas significativas. Su brújula enloquecía al acercarse a la entrada del túnel, y los relojes analógicos que llevaban como experimento se atrasaban hasta 15 minutos cuando permanecían cerca de la boca de la caverna por más de 1 hora. Daniel fotografió la entrada, un arco irregular de aproximadamente 2 metros de alto por 1,5 metros de ancho, tallado en roca volcánica oscura, con símbolos que Patricia identificó como posiblemente mixtecos o de una cultura anterior, aunque no podía traducirlos con certeza. Los símbolos mostraban figuras humanoides entrando en espirales y algo que parecía ser una serpiente emplumada rodeando lo que podría interpretarse como un portal o una puerta. El ambiente del pueblo cambió cuando se corrió la voz de que los forasteros planeaban entrar al túnel. Los ancianos se reunieron en la plaza principal, hablando en voz baja en zapoteco. Doña Remedios intentó una última vez disuadirlos, contándoles que en 1942, 3 hombres del pueblo habían entrado al túnel buscando refugio durante una tormenta. 2 salieron corriendo minutos después, gritando que dentro el tiempo se movía al revés, que habían visto sus propias sombras envejecer en las paredes. El tercero nunca salió. Lo buscaron durante semanas. Años después, en 1968, alguien encontró su mochila a la entrada del túnel. Estaba en perfecto estado, como si acabara de dejarse ahí, pero el hombre seguía desaparecido. Rafael tomó nota de estas historias con escepticismo científico, pero Patricia las documentó cuidadosamente en su cuaderno de campo, fascinada por la consistencia de los relatos. Todos coincidían en lo mismo. El túnel alteraba la percepción del tiempo. Quienes entraban brevemente salían desorientados, incapaces de calcular cuánto tiempo habían estado dentro. Algunos juraban haber estado 5 minutos y habían pasado 2 horas. Otros decían haber caminado durante horas y al salir descubrían que apenas habían transcurrido minutos. La noche del 28 de marzo de 1990, los 4 exploradores revisaron su equipo por última vez. Planeaban entrar al amanecer del día siguiente. Comerían en la posada su última cena antes de la expedición: mole negro, tortillas hechas a mano, agua de Jamaica. Doña Remedios no habló durante la comida, pero sus ojos oscuros no dejaron de observarlos con una mezcla de tristeza y resignación. Antes de que subieran a sus habitaciones, les entregó a cada uno una pequeña cruz de madera tallada y les dijo en zapoteco algo que Patricia apenas pudo traducir, para que encuentren el camino de regreso cuando el tiempo los pierda. Rafael guardó la cruz en su bolsillo con una sonrisa educada, pero Laura la colocó alrededor de su cuello, sin saber muy bien por qué. El 29 de marzo amaneció con una niebla tan espesa que apenas se podía ver a 3 metros de distancia. A las 6 de la mañana, los 4 exploradores desayunaron rápido: café negro, pan dulce y fruta. No hablaron mucho. Había una tensión en el aire que ninguno quiso reconocer en voz alta. A las 7 en punto, cargaron su equipo en mochilas de montaña y comenzaron el ascenso al Cerro del Jaguar Dormido. El camino era empinado, serpenteando entre pinos y robles, con el suelo húmedo por la niebla. Les tomó 40 minutos llegar a la entrada del túnel. La boca de la caverna parecía más grande de lo que recordaban de sus visitas previas, como si se hubiera expandido durante la noche. O tal vez era efecto de la niebla que se arremolinaba en su interior.
saliendo en volutas perezosas como si el túnel estuviera exhalando. Rafael encendió su lámpara de carburo. El resto hizo lo mismo. La luz amarillenta iluminó los símbolos tallados en la roca y por un momento Patricia juró ver que los símbolos se movían, reconfigurándose en patrones diferentes. Parpadeó y todo volvió a la normalidad. Decidió que eran sus nervios. Rafael revisó su reloj. 7:42 de la mañana. Le pidió a todos que sincronizaran sus relojes. Laura, Daniel y Patricia confirmaron. 7:42. Rafael sacó una cuerda de nylon de 30 metros y la ató a un roble cercano, dejándola extendida hacia el interior del túnel como guía de regreso. Era un procedimiento estándar en espeleología. Daniel tomó la última fotografía del exterior, los 4 de pie frente a la entrada, con sus lámparas encendidas, sonriendo con esa mezcla de emoción y nerviosismo que precede a toda gran exploración. Esa fotografía terminaría siendo la última evidencia visual de ellos durante 35 años. Entraron en fila, Rafael adelante, Laura detrás, luego Patricia y Daniel cerrando la marcha, documentando todo con su cámara. Los primeros metros fueron normales. El túnel descendía en un ángulo de aproximadamente 20 grados, con paredes de roca volcánica lisa y brillante, como si hubiera sido pulida. No había formaciones de estalactitas ni estalagmitas, lo cual era extraño. Laura pasó su mano por la pared y notó que estaba tibia, casi caliente, cuando debería estar fría. Comentó esto en voz alta. Rafael lo anotó mentalmente, pero no se detuvo. A los 50 metros de profundidad, las brújulas dejaron de funcionar por completo. Las agujas giraban sin control o apuntaban directamente hacia abajo. Laura sacó su medidor de radiación. Los niveles eran normales. No había explicación lógica para la interferencia magnética. A los 100 metros, Daniel se detuvo para cambiar el rollo de su cámara y notó algo perturbador. Su reloj de pulsera marcaba las 7:42, la misma hora de entrada. Lo sacudió, pensando que se había detenido, pero el segundero se movía con normalidad. Le mostró el reloj a Patricia. El de ella marcaba las 8:15. El de Rafael marcaba las 7:35. Algo estaba mal. Decidieron continuar, atribuyendo la anomalía a un efecto del campo magnético en los mecanismos de los relojes. A los 200 metros, el túnel se ensanchó formando una cámara natural de aproximadamente 10 metros de diámetro. En el centro, había algo que ninguno esperaba. Una estructura de piedra tallada, similar a un altar, pero con una geometría imposible. Los ángulos no encajaban con la perspectiva normal. Mirarlo directamente causaba una leve náusea, como si el cerebro no pudiera procesar correctamente su forma. Sobre el altar había objetos: una lámpara de aceite que parecía colonial, un rosario de cuentas negras, una fotografía borrosa en blanco y negro de personas que no podían identificar, y algo más perturbador, un reloj de bolsillo detenido en las 3:22. Patricia se acercó para examinar los objetos mientras Daniel fotografiaba todo desde diferentes ángulos. Laura tomaba mediciones y Rafael exploraba las paredes de la cámara, buscando otras salidas. Encontró 3 túneles adicionales que partían de la cámara, cada uno marcado con los mismos símbolos que habían visto en la entrada, pero en diferentes configuraciones. Mientras decidían cuál explorar, escucharon algo que les heló la sangre. Voces. No venían de ningún túnel específico, sino que parecían emanar de las paredes mismas. Eran murmullos en un idioma que no reconocieron, con una cadencia rítmica, casi como un canto. Rafael gritó para identificar si había alguien más. Su voz resonó de forma antinatural, multiplicándose, superponiéndose sobre sí misma, creando un eco que no debería existir en una cámara abierta.
las voces cesaron abruptamente. El silencio que siguió fue peor. Un silencio tan absoluto que podían escuchar los latidos de sus propios corazones. Laura fue la primera en notar que sus lámparas de carburo comenzaban a parpadear, aunque el combustible estaba lleno. Daniel sintió un peso en el pecho, una dificultad para respirar que no tenía explicación. Patricia observó su sombra proyectada en la pared por la luz de su lámpara y vio algo que la hizo retroceder. Su sombra se movía con un retraso de 2 segundos, como si estuviera recibiendo órdenes con demora. Rafael tomó la decisión de regresar. Habían documentado suficiente para un primer reconocimiento. Podrían volver con más equipo y más preparación. Todos estuvieron de acuerdo sin necesidad de discutirlo. Regresaron por donde habían venido, siguiendo la línea de la cuerda que Rafael había dejado. Caminaron en silencio, con prisa, pero sin correr, con esa tensión de quien siente que algo lo observa desde la oscuridad. A los 100 metros del regreso, Daniel notó algo que los detuvo a todos. La cuerda ya no estaba atada al roble del exterior. El extremo colgaba suelto, con el nudo deshecho, como si alguien lo hubiera cortado o desatado deliberadamente. Continuaron sin la guía de la cuerda, confiando en su sentido de orientación. El túnel parecía más largo en el regreso, mucho más largo. Rafael calculaba que ya deberían haber llegado a la entrada, pero la oscuridad continuaba. Las paredes comenzaron a cambiar de textura. Ya no era roca volcánica lisa, sino piedra caliza rugosa, con formaciones cristalinas que brillaban con la luz de las lámparas. Esto no lo habían visto en la entrada. Estaban en una sección diferente del túnel, o el túnel había cambiado. Patricia comenzó a hiperventilar. Laura intentó calmarla, pero ella misma sentía el pánico creciendo en su pecho. Daniel dejó de tomar fotografías. Sus manos temblaban demasiado. Rafael mantuvo la calma por fuera, pero por dentro comenzaba a comprender que Doña Remedios había tenido razón. Este lugar no seguía las reglas normales. Caminaron durante lo que sintieron como horas, aunque sus relojes mostraban tiempos completamente diferentes entre sí. El reloj de Rafael marcaba las 9 de la mañana. El de Laura, las 11 de la noche. El de Patricia, las 4 de la tarde. El de Daniel se había detenido por completo. Finalmente vieron luz. No la luz grisácea del amanecer que habían dejado, sino una luz brillante, casi blanca, artificial. Se apresuraron hacia ella. Al salir del túnel, lo que encontraron los dejó paralizados. No era el bosque de pinos y robles que recordaban. Era un claro despejado con pasto cortado, señales de tránsito y a lo lejos estructuras que no deberían estar ahí. Antenas de telecomunicaciones, paneles solares y personas. Un grupo de personas con ropa extraña, colores brillantes, con dispositivos en las manos que no reconocieron, tomándoles fotografías y gritando en español: «Son ellos, son los del 90». El grupo de personas que los rodeó inmediatamente no eran arqueólogos ni exploradores. Eran periodistas, youtubers, curiosos con teléfonos celulares grabando cada segundo, con cámaras de alta definición, con drones volando sobre sus cabezas, capturando la escena desde el aire. Rafael, Laura, Daniel y Patricia estaban completamente desorientados. Las preguntas llegaban como ráfagas. ¿Cómo se sienten? ¿Saben qué año es? ¿Es verdad que no envejecieron? ¿Qué vieron dentro? Las luces de las cámaras los cegaban. El ruido era ensordecedor. Laura comenzó a llorar sin comprender por qué. Daniel intentó proteger su cámara analógica, confundido por los dispositivos digitales que lo rodeaban. Un hombre con chaleco naranja y el logo de Protección Civil Oaxaca logró abrirse paso entre la multitud. Levantó las manos pidiendo orden y silencio. Se identificó como el comandante Héctor Ruiz. Les pidió con voz firme pero amable
que los siguieran a una camioneta blanca con sirenas que estaba estacionada a 20 metros. Les explicó que necesitaban llevarlos a un centro médico para revisión, que estaban a salvo, que todo estaría bien. Los 4 exploradores caminaron como sonámbulos hacia la camioneta, incapaces de procesar lo que estaba sucediendo. Durante el trayecto al Hospital Regional de Oaxaca de Juárez, el comandante Ruiz intentó explicarles con cuidado lo que nadie quería creer. Habían entrado al túnel el 29 de marzo de 1990 y habían salido el 29 de marzo de 2025. Habían estado desaparecidos durante 35 años. Rafael negó con la cabeza. Imposible. Ellos habían estado dentro del túnel apenas unas horas, máximo 6 o 7 horas. Laura miró por la ventana de la camioneta y vio cosas que confirmaban la pesadilla. Autos eléctricos, pantallas digitales gigantes con publicidad, personas con auriculares inalámbricos, edificios que no existían en sus recuerdos de Oaxaca. Patricia preguntó por doña Remedios. El comandante Ruiz consultó algo en una tableta digital y con voz suave le informó que Remedios Martínez había fallecido en 2014. Tenía 84 años. Patricia sintió que el mundo se desmoronaba. Daniel preguntó por sus familias. El comandante les dijo que todos sus familiares habían sido notificados de su aparición y estaban en camino al hospital. Esa respuesta generó más preguntas que respuestas. Sus familias los habían dado por muertos. Habían hecho funerales. ¿Cómo habían vivido estos 35 años sin ellos? En el hospital, los sometieron a una batería de exámenes médicos exhaustivos. Análisis de sangre, resonancias magnéticas, tomografías, electrocardiogramas, evaluaciones neurológicas y psiquiátricas. Los resultados fueron uniformemente desconcertantes. Biológicamente, los 4 tenían exactamente la edad que tenían cuando entraron al túnel. Rafael tenía 28 años biológicos, no 63. Laura 25, no 60. Daniel 23, no 58. Patricia 26, no 61. No había señales de envejecimiento celular. Sus telómeros, los marcadores genéticos del envejecimiento, estaban intactos. Era como si sus cuerpos hubieran sido puestos en pausa durante 35 años. Los doctores no tenían explicación. Consultaron con especialistas de todo el mundo a través de videoconferencias. Se propusieron teorías: animación suspendida, criogenización natural, distorsión relativista del tiempo, fenómenos cuánticos macroscópicos. Nada tenía sentido. Nada encajaba con las leyes conocidas de la física y la biología. Lo único cierto era que algo dentro de ese túnel había detenido el tiempo para estos 4 exploradores, mientras el mundo exterior continuaba su marcha implacable hacia el futuro. Los reencuentros familiares fueron devastadores. La madre de Rafael, ahora de 93 años, confinada a una silla de ruedas, lloró al abrazar a su hijo, que seguía siendo joven mientras ella había envejecido más de 3 décadas. Los padres de Laura habían muerto, pero su hermana menor, ahora de 55 años, vino a verla. Se miraron sin saber qué decirse. La hermana menor ahora era 30 años mayor que Laura. Daniel descubrió que su novia de 1990 se había casado con otro hombre en 1995, después de que lo declararan legalmente muerto. Tenía hijos adultos y nietos. Patricia se enteró de que su padre había muerto buscándola. Había organizado expediciones privadas al túnel durante años, hasta que su corazón cedió en 2003. La noticia de su reaparición se volvió viral instantáneamente, no solo en México, sino en todo el mundo. Los titulares eran sensacionalistas. El túnel del tiempo en Oaxaca es real. 4 personas viajaron 35 años al futuro sin envejecer. México oculta el mayor misterio científico del siglo.
científicos, físicos cuánticos, investigadores de fenómenos paranormales, agencias gubernamentales de varios países, todos querían acceso a los exploradores y al túnel. El gobierno mexicano cerró inmediatamente la zona. Establecieron un perímetro de seguridad de 3 kilómetros alrededor del Cerro del Jaguar Dormido. Nadie podía entrar. Clasificaron el caso como asunto de seguridad nacional. Los 4 exploradores fueron trasladados a una instalación secreta en Ciudad de México, donde fueron sometidos a interrogatorios extensos. No eran prisioneros, les aseguraron, pero necesitaban entender exactamente qué había sucedido. Rafael describió cada detalle. La cámara con el altar de geometría imposible, los objetos antiguos, las voces en las paredes, las sombras con retraso. Laura proporcionó sus mediciones de las anomalías magnéticas. Aunque sus cuadernos de campo estaban escritos con tecnología de 1990 y tuvieron que ser digitalizados. Daniel entregó su cámara Nikon con los rollos de película sin revelar. Cuando revelaron las fotografías, encontraron algo inquietante. Muchas de las imágenes mostraban cosas que no habían visto con sus propios ojos. Figuras humanoides en las sombras del túnel, símbolos brillando en las paredes que no recordaban haber fotografiado. Y en una de las últimas fotografías, tomada en la cámara del altar, se veía claramente algo que ninguno había notado. Una quinta persona de pie detrás de ellos, borrosa, casi translúcida, observándolos. Patricia proporcionó sus notas antropológicas sobre los símbolos y los relatos locales. Cuando expertos en lenguas indígenas analizaron los símbolos del túnel a partir de las fotografías, encontraron similitudes con escritura zapoteca antigua, pero también con símbolos que no pertenecían a ninguna cultura conocida de Mesoamérica. Algunos investigadores sugirieron que podría ser una escritura de una civilización anterior, perdida en el tiempo, que había descubierto algo sobre la naturaleza temporal de la realidad que la ciencia moderna apenas comenzaba a vislumbrar. Durante 3 meses, los 4 permanecieron en esa instalación, siendo estudiados, entrevistados, analizados. Intentaron adaptarse al mundo de 2025. Un mundo de Internet omnipresente, inteligencia artificial, redes sociales, streaming, pandemias que habían cambiado la sociedad, conflictos geopolíticos que no comprendían, tecnología que les parecía magia. Rafael intentó buscar información sobre su campo de estudio y descubrió que la espeleología había avanzado de formas que no podía imaginar. Laura se sumergió en papers científicos sobre física cuántica y teorías del tiempo, tratando de entender qué les había sucedido. Daniel aprendió fotografía digital, aunque extrañaba la tangibilidad del revelado químico. Patricia leyó sobre cómo la antropología había evolucionado, sobre nuevos descubrimientos arqueológicos en México, sobre teorías que nunca había considerado. Pero ninguno pudo adaptarse realmente. Todos sufrían de ansiedad severa, depresión, crisis existenciales. Habían perdido 35 años de vida social, cultural, personal. Todos los que conocían habían envejecido o muerto. El mundo que conocían ya no existía. Eran anacronismos vivientes, personas fuera de su tiempo, atrapadas en un futuro que no les pertenecía. Los psicólogos que los atendían no tenían referencias previas para este tipo de trauma. ¿Cómo tratas a alguien que literalmente perdió décadas de su vida en lo que para ellos fueron horas? En junio de 2025, el gobierno mexicano finalmente permitió que un equipo científico internacional explorara el túnel con tecnología avanzada. Drones, sensores cuánticos, robots autónomos,
cámaras de alta definición, medidores de todo tipo de radiación y campos. Rafael, Laura, Daniel y Patricia fueron invitados a participar como asesores, pero los 4 rechazaron la oferta. No querían volver, no querían acercarse a ese lugar nunca más. Sin embargo, siguieron las noticias de la expedición con una mezcla de fascinación y terror. La expedición científica de 2025 entró al túnel con todas las precauciones imaginables. Cuerdas de alta resistencia ancladas cada 10 metros, transmisión de video en vivo, sistemas de GPS, aunque sabían que probablemente no funcionarían, equipos de rescate en espera, protocolos de evacuación inmediata si algo salía mal. 12 científicos de 6 países diferentes descendieron exactamente por la misma ruta que Rafael y su equipo habían seguido 35 años antes. Los primeros 100 metros fueron normales. Documentaron las paredes de roca volcánica, las anomalías magnéticas que Laura había reportado, confirmando sus mediciones. A los 200 metros, llegaron a la cámara con el altar. Estaba exactamente como la habían descrito. Los objetos seguían ahí. La lámpara de aceite, el rosario, la fotografía borrosa, el reloj detenido. Pero había algo nuevo, algo que no estaba en las fotografías de Daniel. Sobre el altar, perfectamente colocado, había un cuaderno moderno, con tapas de cartón negro, de los que se venden en cualquier papelería. Uno de los científicos lo tomó con guantes. Lo abrió. Estaba lleno de escritura a mano. Reconocieron inmediatamente la letra. Era de Patricia Vega. Pero eso era imposible. Patricia había estado bajo custodia gubernamental durante 3 meses. No había vuelto al túnel. No había tenido oportunidad de dejar ese cuaderno ahí. Y sin embargo, ahí estaba. Con su letra inconfundible, el cuaderno fue inmediatamente extraído del túnel y llevado a las instalaciones donde estaban los 4 exploradores. Cuando se lo mostraron a Patricia, ella palideció. Reconoció su letra, pero no recordaba haber escrito eso. Le pidieron que lo leyera. Con manos temblorosas, abrió la primera página. La primera entrada estaba fechada el 30 de marzo de 2025, un día después de que habían salido del túnel. Patricia leyó en voz alta, con su voz quebrándose. Hoy es 30 de marzo de 2025, pero para mí también es 29 de marzo de 1990. Ambas fechas son ciertas. Ambas están sucediendo simultáneamente. Creo que finalmente entiendo lo que nos pasó. El túnel no nos movió en el tiempo. El túnel nos puso fuera del tiempo. Existimos en un estado superpuesto, igual que el gato de Schrödinger. Estamos y no estamos. Somos jóvenes y somos viejos. Vivimos y morimos. Todo al mismo tiempo. Y ahora que salimos, esa superposición se está colapsando, pero no de la forma esperada. Las siguientes páginas del cuaderno contenían ecuaciones que Patricia no recordaba haber aprendido, diagramas de estructuras temporales que parecían imposibles, reflexiones sobre la naturaleza del tiempo como una dimensión no lineal, sino fractal. Hablaba de líneas temporales que se cruzan, de bucles causales cerrados, de versiones de nosotros que aún están dentro del túnel y siempre estarán dentro del túnel. Una entrada decía: Rafael cree que salimos, pero no lo hicimos. Lo que salió fue una proyección de nosotros, una sombra temporal. Nuestros cuerpos reales siguen en la cámara, atrapados en ese momento eterno, observando. Otra entrada, más adelante, se volvía más críptica y perturbadora. Daniel encontró las otras fotografías, las que no debería haber tomado, las que muestran lo que realmente hay en los túneles laterales. No puedo describir lo que vi, no hay palabras en español, ni en zapoteco, ni en ningún idioma humano para eso.
Pero ahora entiendo por qué los antiguos sellaron este lugar, por qué dejaron las advertencias. No es un túnel, es una cicatriz, una herida en el tejido del tiempo, y algo está sangrando a través de ella. La última entrada del cuaderno estaba fechada el 15 de agosto de 2025, 4 meses en el futuro desde el momento en que lo encontraron. Patricia leyó con voz apenas audible: «Nos están llamando de vuelta». Los 4 lo sentimos. Es como un tirón constante, una nostalgia por un lugar donde nunca estuvimos, pero que es más real que este mundo. Rafael ha empezado a desvanecerse. No físicamente, pero puedes ver a través de él si miras con atención. Laura escucha las voces todo el tiempo ahora. Daniel reveló las fotografías finales y descubrió que en cada una aparecemos más borrosos, más translúcidos, como si estuviéramos dejando de existir en esta línea temporal. Creo que cometimos un error al salir. El túnel nos reclamará. Ya lo está haciendo. Y cuando volvamos, esta vez será para siempre. Esta es mi última entrada. Si alguien encuentra este cuaderno antes del 15 de agosto, por favor, no dejen que volvamos. Pero sé que ya es tarde, porque si están leyendo esto, significa que ya lo hice. Ya regresé, ya estoy allí, siempre estuve allí. El cuaderno terminaba ahí. Patricia dejó de leer. Sus manos temblaban tanto que el cuaderno cayó al suelo. Los científicos y oficiales presentes se miraron unos a otros, sin saber qué decir. Patricia no había escrito ese cuaderno, no conscientemente, pero la letra era suya, los detalles eran precisos, y lo más perturbador, el cuaderno parecía estar prediciendo el futuro o describiendo una realidad alternativa que estaba colapsando sobre la actual. Los siguientes días fueron caóticos. Rafael comenzó a experimentar episodios extraños. Se despertaba en lugares donde no recordaba haber ido, con tierra bajo las uñas, con el olor del túnel impregnado en su ropa. Laura desarrolló migrañas severas acompañadas de alucinaciones auditivas. Escuchaba el zumbido del túnel constantemente. Las voces que habían oído dentro ahora la perseguían incluso en habitaciones llenas de gente. Daniel revisó obsesivamente las fotografías que había tomado y cada vez que las miraba, encontraba nuevos detalles que juraba no haber visto antes. Rostros en las sombras, símbolos que se reorganizaban, y siempre esa quinta figura, cada vez más clara, cada vez más cerca de ellos en cada fotografía. Patricia comenzó a escribir en cuadernos sin darse cuenta, despertando con páginas llenas de ecuaciones y diagramas que no comprendía, pero que sabía que eran correctos. El gobierno mexicano intentó mantenerlos bajo vigilancia médica constante, pero en la noche del 14 de agosto de 2025, un día antes de la fecha de la última entrada del cuaderno, los 4 desaparecieron de la instalación de seguridad. No hubo forzamiento de puertas, no hubo alarmas. Las cámaras de seguridad los mostraron simplemente desvaneciéndose de sus habitaciones como si se hubieran vuelto transparentes y hubieran dejado de existir en esa realidad. Un equipo de rescate fue enviado inmediatamente a San Juan Cotzocón, al Cerro del Jaguar Dormido, al túnel. Llegaron al amanecer del 15 de agosto. La entrada del túnel estaba abierta y desde su interior emanaba una luz pulsante, un resplandor azul verdoso que no era natural. Se podía escuchar el zumbido, más fuerte que nunca, resonando como el latido de un corazón gigantesco. El equipo de rescate intentó entrar, pero a los 10 metros se detuvieron. El aire dentro del túnel se había vuelto viscoso, casi sólido, como si el tiempo mismo se hubiera espesado. Sus lámparas no funcionaban correctamente, la luz se curvaba de formas imposibles. Decidieron retroceder y esperar refuerzos. Cuando el sol salió completamente, la luz del túnel se apagó. El zumbido cesó.
Un silencio absoluto cayó sobre el cerro. Los rescatistas entraron con extrema precaución. A los 200 metros llegaron a la cámara del altar. Y allí los encontraron. Rafael, Laura, Daniel y Patricia estaban de pie alrededor del altar, en la misma posición exacta que en las fotografías de 1990. Pero algo estaba terriblemente mal. No se movían, no respiraban. Sus ojos estaban abiertos, fijos en la nada. Cuando los médicos los examinaron, confirmaron que no tenían pulso, no tenían actividad cerebral, estaban clínicamente muertos. Pero sus cuerpos estaban perfectamente preservados, sin señales de descomposición y aún tibios, como si la vida acabara de abandonarlos. Lo más perturbador vino cuando intentaron mover los cuerpos. No podían. Estaban fijos en el espacio, como si estuvieran anclados a ese punto específico de la realidad por fuerzas invisibles. Podían tocarlos, sus cuerpos eran sólidos, pero no se podían desplazar ni un milímetro. Era como si se hubieran convertido en parte de la estructura misma del túnel, en estatuas vivientes atrapadas en un momento eterno. Y sus ojos, aunque inmóviles, parecían seguir a quienes los observaban, como si aún hubiera algo consciente dentro, algo atrapado, observando, esperando. El gobierno mexicano cerró definitivamente el túnel. Sellaron la entrada con concreto reforzado. Establecieron una zona militar permanente alrededor del cerro. Clasificaron toda la información como alto secreto. Pero las preguntas permanecen. ¿Qué hay realmente dentro de ese túnel? ¿Es un portal a otra dimensión? ¿Es una anomalía cuántica natural? ¿Es un experimento de una civilización antigua que salió terriblemente mal? ¿O es algo más, algo que nuestra ciencia aún no puede comprender? Los cuerpos de Rafael, Laura, Daniel y Patricia siguen allí, en la cámara del altar, según los informes filtrados. No pueden moverlos, no pueden enterrarlos, no pueden liberarlos. Están atrapados entre el tiempo y el no tiempo, entre la vida y la muerte, entre la existencia y el olvido. Y según los guardias que vigilan el perímetro, en ciertas noches, cuando la luna está en cuarto menguante, se puede ver una luz azul verdosa saliendo de las grietas del concreto que sella la entrada. Y si te acercas lo suficiente, si prestas atención, puedes escuchar voces. 4 voces llamando desde las profundidades, susurrando en español y en lenguas más antiguas, invitando, atrayendo, prometiendo respuestas a misterios que la humanidad nunca debió intentar resolver. El túnel sigue ahí, esperando. Y algunos investigadores creen que lo que sea que está dentro no ha terminado, que los 4 exploradores fueron solo el principio. Que el túnel se está expandiendo lentamente, centímetro a centímetro, año tras año, acercándose a la superficie, buscando más personas, más tiempo para consumir, más realidades para conectar. En San Juan Cotzocón, los ancianos zapotecos que aún recuerdan las viejas historias dicen que el Yobechi, el camino que no regresa, nunca estuvo cerrado, nunca podría cerrarse, porque no es una construcción humana, es una grieta en la realidad misma, y del otro lado hay algo que mira hacia nuestro mundo, hambriento, paciente, esperando el momento en que la grieta sea lo suficientemente grande como para cruzar. ¿Ustedes entrarían a ese túnel? ¿Arriesgarían décadas de su vida por la posibilidad de descubrir un secreto que desafía toda la ciencia conocida? ¿O hay misterios que es mejor dejar sin resolver, puertas que nunca deberían abrirse, preguntas que nunca deberían hacerse? Si esta historia los ha inquietado tanto como a nosotros, los invitamos a suscribirse a Ecos del Silencio. Seguiremos investigando este caso, buscando en archivos clasificados, entrevistando a testigos, intentando descubrir la verdad completa sobre el túnel del tiempo de Oaxaca. Porque si algo hemos aprendido de esta historia, es que el tiempo no es lo que creemos que es.
Y en algún lugar de México hay una prueba viviente, o más bien, una prueba atrapada entre la vida y la muerte, de que nuestra comprensión de la realidad está terriblemente incompleta. Compartan este episodio con quienes se atrevan a cuestionar la naturaleza del tiempo. Dejen sus teorías en los comentarios y recuerden, algunos túneles no llevan a ningún lugar. Algunos túneles llevan a todos los lugares al mismo tiempo, y una vez que entras, puede que nunca encuentres la salida correcta. Hasta la próxima historia, desde Ecos del Silencio, donde el pasado nunca muere, solo espera en la oscuridad.